Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo video de nuestro curso de macroeconomía para la maestría de Economía y Finanzas. En este video vamos a estudiar de nueva cuenta algunos fundamentos microeconómicos que nos permitirá tener las bases para realizar un análisis de aspectos macroeconómicos. Estos fundamentos microeconómicos habíamos comentado que consiste en una revisión del análisis o teoría del consumidor, la elección del consumidor. En un segundo bloque veremos el análisis o la teoría de la empresa y el gobierno como un agente económico. Y en el tercer bloque analizaremos aspectos sobre la fijación de los precios de activos y el rol de las perturbaciones o shocks para explicar variaciones macroeconómicas. Entonces, en el video anterior vimos una introducción al marco teórico sobre la decisión consumo-trabajo, en general sobre el consumo, y incluíamos la decisión trabajo, en la cual los individuos obtienen utilidad a través del ocio, del tiempo de ocio, les proporciona un nivel de bienestar, pero cuando tenemos la decisión de cuánto consumir y cuánto ocio también queremos disfrutar, nos implica unos costos de oportunidad. En el caso del tiempo de ocio, de descanso, tenemos que decidir cuánto tiempo, cuando yo decido cuánto tiempo no trabajar, de tener de ocio, defino simultáneamente en este marco simplificado el tiempo que voy a trabajar. Entonces en este video vamos a puntualizar o más bien hacer más énfasis en la decisión consumo-trabajo que en el video anterior a través de una serie de ejemplos numéricos y mostrar evidencia empírica para ver la conexión desde lo micro a lo macro. Entonces en este video, repito, veremos en el análisis del consumidor, el 1.1, una extensión de la decisión consumo-trabajo del primer video. Este es el repaso y vamos a estudiar el caso con impuestos sobre la renta. En el video anterior sobre la decisión consumo y ocio, teníamos un caso en el cual no existía un impuesto sobre nuestras rentas laborales. Entonces vamos a recordar un poco cómo era la estructura anterior del video anterior. Hemos supuesto que el consumidor tiene que elegir entre consumo y horas de trabajar. En este caso en particular que vemos en pantalla, la utilidad va a venir determinada por la cantidad del bien de consumo, C. H va a ser el tiempo de ocio del consumidor. Y los parámetros alfa y beta nos indican la importancia relativa del consumo en la utilidad o el nivel de bienestar del individuo, y beta indica respectivamente pues la importancia que tiene el ocio sobre el nivel de bienestar de este consumidor. La decisión está sujeta, cuánto consumo y cuánto ocio debemos de tener, está sujeta a una restricción presupuestaria. Es decir, de nuestro conjunto de elección está delimitado por la posibilidad de comprar, en este caso, bienes de consumo y el costo que implica para el consumidor tener ocio. Este costo deben de recordar cuando uno toma las decisiones, o más bien cuando el tiempo es incluido en la utilidad, entonces el individuo tiene que sacrificar alguna actividad. En nuestro modelo simplificado, nuestros agentes económicos solamente tienen una unidad de tiempo, pensemos un día, un año, una vida, y una fracción de esta vida o de este tiempo de unidad, esta unidad de tiempo se destina en este modelo a descansar y el resto a trabajar. Por tanto, el ingreso que nosotros obtengamos en este modelo simplificado por trabajar es parte de, va a estar determinado en parte a la vez por el tiempo que yo decida descansar. Entonces, en nuestra restricción presupuestaria, en el lado izquierdo tenemos el gasto. En este caso solamente existe un bien de consumo. Por tanto, el gasto total, el gasto monetario está determinado por el precio de la unidad del bien de consumo, P, multiplicado por la cantidad que consumamos, y esto nos va a dar, de nueva cuenta les decía, el gasto nominal o monetario en el bien de consumo. Estamos suponiendo que el consumidor va a gastar toda su renta. Su renta proviene de dos fuentes. En pantalla tenemos las dos fuentes. En el lado derecho, al final, tenemos las rentas provenientes o devengadas por el capital.
hemos supuesto que todos los consumidores son exactamente iguales, son idénticos, y cada uno de ellos, lo que estamos viendo en pantalla es, al ser todos idénticos en cuanto a preferencias, es decir, la función de utilidad, y dotación de recursos, es decir, el tiempo, todos tienen una unidad de tiempo homogénea, no hay diferencias, y también unidades de capital. Estas unidades de capital son exactamente iguales. Entonces pensemos, para poner un ejemplo práctico, pensemos que todos nosotros poseemos una casa que nos heredaron nuestros padres, y esta casa es exactamente igual en características y en calidad a la casa que tenemos todos. Por tanto, como entre nosotros somos exactamente iguales, vamos a elegir a un individuo, al agente representativo o al consumidor representativo, para el cual vamos a resolver el problema de elección óptima. Entonces, dicho esto, debemos recordar pues que el ingreso de este agente o de todos los agentes viene determinado por dos fuentes: ingresos por capital e ingresos por trabajo. En el lado derecho les decía, tenemos el precio del capital, por ejemplo, R sería la tasa de alquiler del capital, o si quieren verlo por el lado de que si es un activo, la tasa de interés que obtendría por mi capital. Entonces pensemos que el capital es todo objeto que puedo arrendar, que puedo poner en renta para que sea empleado en una actividad productiva, ¿ok? Entonces a mí me van a pagar R por cada unidad de capital. Entonces estos son mis ingresos por el capital, y en el lado izquierdo de este término tenemos el ingreso por el trabajo. En este caso W es el salario por unidad de tiempo de trabajo, que multiplicamos por 1 menos H. 1 menos H, debemos recordar, es básicamente el tiempo que yo laboro. Tengo una unidad de tiempo disponible, una vida, un día, un año, un mes, depende del contexto del problema, pero está normalizado a una unidad menos H, y en este caso H son el tiempo de ocio. Como hemos normalizado el tiempo a una unidad, entonces H va a ser una fracción. Vamos a interpretar H como la fracción del tiempo total que disponen los individuos para actividades de ocio, y por tanto 1 menos H, el ser residual, es el tiempo que destinamos a trabajo. Por tanto, el tiempo que destinamos a trabajo multiplicado por W, el precio por unidad de trabajo, nos da el salario que vamos a obtener, o el ingreso laboral por nuestro trabajo. A diferencia del video anterior, ahora nosotros incluimos, en este caso, un impuesto. Un impuesto, como todos ustedes saben, es básicamente que nos quita el gobierno, digamos de esa forma, una fracción de nuestros ingresos laborales. Nuestra empresa nos paga, no sé, 100 pesos por hora de trabajo, y el gobierno, imaginen ustedes, impone una tasa de 25%. Entonces, a nosotros nos queda el 75% de mi ingreso nominal. Entonces, tau, esta letra T pequeñita, o tau, vamos a usarla para identificar el impuesto. Entonces, tau va a tomar un valor entre 0 y 1, dado que estamos pensando que es 1% de nuestro ingreso. Por tanto, nuestro ingreso disponible es lo que nos queda después de restar a nuestro ingreso laboral, después de restar el tanto por ciento, tau por ciento, del impuesto sobre la renta laboral. De nueva cuenta, lo que tenemos aquí en la izquierda, y que estoy subrayando con la manita, el cursor nos indica pues el ingreso después de impuestos. ¿Okay? Esto es muy importante, la distinción antes y después de impuestos en el análisis macroeconómico. Entonces, ahora que tenemos la estructura de una función de utilidad, de una restricción presupuestaria donde hemos incluido el impuesto, podemos resolver este problema de maximización. Nosotros queremos encontrar el consumo y la cantidad de ocio tal que obtengo mayor utilidad, pero y gasto toda la renta. Satisfacemos esta condición aquí en pantalla. Del video anterior, ustedes deben de ser capaces de seguir los pasos para llegar a esta bonita expresión que tenemos aquí.
Esta expresión no es otra cosa que nos dice que la elección óptima de consumo y ocio va a ser aquella que satisface lo que tenemos en la primera línea en pantalla. Que la relación marginal de sustitución, es decir, la pendiente de la curva de indiferencia, coincide con la pendiente de la restricción presupuestaria. Antes, en el video anterior, tau tenía un valor de 0 y por tanto este término entre paréntesis no existía. La misma regla la misma regla de elección óptima se aplica con impuestos. ¿Okay? De esta ecuación obtenemos, si hacemos el despeje del consumo como una función de h, vamos a obtener una expresión que nos va a permitir identificar cuántas unidades de consumo tendré cuando yo elija h. El siguiente paso, o lo que vimos en el video anterior, era encontrar el valor de h. Una vez que encontramos el valor del ocio, h, podremos definir la cantidad de consumo. Antes de proceder para resolver el problema del consumidor con impuestos, vamos a analizar intuitivamente qué pasa con la restricción presupuestaria cuando existan impuestos. En este gráfico presentamos dos restricciones presupuestarias. La primera, en azul, nos muestra la restricción presupuestaria cuando los impuestos son fijados igual a 0 unidades. En la segunda, imponemos un impuesto equivalente al 25% de nuestro ingreso laboral. En el eje vertical tenemos la cantidad de consumo y en el eje horizontal la cantidad de ocio. En la parte horizontal hay que tomar nota o fijarse muy bien que el ocio está restringido, debe de tomar valores entre 0 y 1. Esto es así debido a que hemos normalizado la cantidad de horas. Para entender un poco ambas restricciones presupuestarias, veamos que es muy sencillo la relación inversa entre ocio y consumo. Si yo soy el agente representativo y destinara todo mi tiempo al ocio, esto implicaría pues usar mi unidad de tiempo, 24 horas, un mes, una semana, un año, en la unidad de tiempo que hemos evaluado, pero hemos normalizado. Esto implicaría que usaría, el valor del ocio tomaría el valor de 1. Cuando yo decido usar todo mi tiempo a ocio, esto implica que no tendría tiempo para trabajar. Al no tener tiempo para trabajar, mi ingreso laboral tendería a ser 0. ¿Okay? Cuando mi ingreso tiende a ser laboral, tendería a ser igual a 0, entonces la cantidad de consumo se aproximaría a 0. ¿Okay? Por lo contrario, cuando decido no tener ocio, es decir, cuando el ocio se acerca, se aproxima a 0, entonces yo podría obtener la mayor cantidad de consumo posible, dado que no puede ser una cantidad infinita de consumo, debido a que existe un precio por el que tengo que pagar por ese consumo. Y eso me limita, pues, mi cantidad máxima que puedo obtener de este bien, de este consumo. Bueno, dicho esto, entonces, cuando el ocio se aproxima a 0, vemos que la cantidad de consumo es máxima. Ahora bien, cuando tenemos un impuesto, vemos que la cantidad máxima de consumo es superior que cuando tenemos un impuesto de 25%. Y esto, la intuición más básica, todo la tenemos. Yo soy más rico antes de los impuestos. Cuando el gobierno me cobra mi impuesto en mi nómina, cada vez que cobro, entonces relativamente me empobrece el gobierno a través de esta extracción de riqueza. Por tanto, la capacidad de elección del consumidor se acota, es decir, pasamos de la línea azul a la línea roja y toda el área que se encuentra entre las dos restricciones presupuestarias son elecciones entre consumo y ocio que ya no puedo elegir. Una vez cuando existe este impuesto, toda el área entre estas dos rectas, repito, ya no son posibles de alcanzar a través de una elección del consumidor, simplemente porque no las puede pagar. ¿Ok? Entonces, básicamente, en resumen, tenemos que entender que
la existencia de impuestos reduce o nos empobrece relativamente a los consumidores. Empobrecernos reduce nuestra restricción presupuestaria. Ustedes del otro video vimos que intuitivamente, si agregamos la curva de indiferencia que representa las preferencias de la función de utilidad, tendríamos, por ejemplo, aquí un ejemplo numérico, que la elección óptima en este caso de ocio sería al 0.6. Esto significaría que de mi tiempo total disponible, 60% de mi tiempo lo dedico a actividades de ocio, ya sea desde dormir a trabajar en casa, todo lo que no sea trabajo remunerado con salario, lo estamos clasificando como ocio. No es propiamente ocio, estamos haciendo una simplificación al extremo. Todo lo que no sea un trabajo remunerado lo ponemos como ocio. En este ejemplo hipotético, tenemos que la elección óptima con una restricción azul. Recordemos que la restricción azul era el caso cuando no existen impuestos. Cuando no hay impuestos, entonces tenemos que el ocio es de 0.6. 60% de mi tiempo total lo destino a estar en casa. Sin embargo, cuando cuando el gobierno decide imponer un impuesto, en este caso de 25%, ¿qué vamos a observar? Nuestra restricción presupuestaria es la naranja, como en la anterior slide. Y como ustedes deben de recordar, la elección óptima ocurre cuando la pendiente de la curva de indiferencia, las líneas punteadas, son tangentes a la restricción presupuestaria. En el caso de la segunda restricción, la de color naranja, tenemos que nuestra restricción presupuestaria, observamos una caída de la capacidad de poder de compra. Pasamos de la línea azul aquí en el eje vertical a la línea roja. Esto implica que ya no podemos alcanzar la curva de indiferencia que está asociada al punto A, la curva negra. Por lo tanto, pero la regla de optimización es la misma. Tenemos que buscar aquel punto de ocio y consumo tal que las pendientes de la curva de indiferencia sea igual a la restricción presupuestaria. En este caso ya no podemos alcanzar la curva A, la curva de indiferencia asociada al punto A, y tenemos que ajustarnos a la curva de indiferencia que hace tangencia. Es menor, está por debajo, de la curva negra, y eso significa que los consumidores experimentan una caída de utilidad, porque sabemos de sus clases de microeconomía que el consumidor obtiene más utilidad si se encuentra en curvas de indiferencia que cada vez están más alejadas del origen. En este caso, por ejemplo, entre la curva negra y la curva naranja, la curva de puntitos es la curva que tiene más utilidad comparada con la curva de indiferencia naranja. Entonces, en los individuos, el impuesto hace que los individuos experimenten una caída en su nivel de bienestar, porque no podemos alcanzar una función de utilidad, como hemos visto, una curva de indiferencia más alta, y además reducimos. Si se fijan en el eje vertical, pasamos del A al punto B, reducimos la cantidad de consumo, pero aumentamos la cantidad de ocio. Aquí entonces uno se podría preguntar, en este ejemplo hipotético, la caída del nivel de bienestar pues simplemente vendría explicado por el hecho de que consumimos menos. A pesar de que podemos obtener más ocio, la caída del consumo es más fuerte en el sentido de que penaliza más la función de utilidad, y entonces caemos en nivel de bienestar. Los individuos estamos peor con este impuesto. Sin embargo, los individuos disfrutamos de más ocio. Y aquí es un segundo apunte. El disfrutar más ocio, recordemos siempre, implica reducir la cantidad de trabajo. ¿Por qué los individuos reducen el tiempo de trabajo y consumen más ocio? El impuesto lo que en realidad hace es que el salario, el efectivo que nosotros tenemos en el bolsillo, sea menor cuando existe un impuesto comparado cuando no existe un impuesto. Cuando el salario es menor, entonces el costo de oportunidad del ocio se reduce. Es decir, técnicamente el salario ha disminuido.
por la existencia del impuesto. Y recordemos que el costo de oportunidad es el precio, o más bien significaría el precio de otra alternativa a la actividad o el consumo que estemos haciendo. En el caso del ocio es muy claro. Si nada más tenemos dos actividades, o me quedo en casa o me voy a trabajar. Cuando yo decido quedarme en casa, yo pierdo el salario por las horas que estoy sentado en casa. Entonces mi costo de oportunidad es el salario que pierdo por estar en casa, el tiempo que estoy en casa. Dado que el salario ha disminuido, entonces para los individuos ahora el costo de oportunidad también ha disminuido. Y como disminuye el costo de oportunidad, entonces, o el precio, recordemos que costo de oportunidad puede interpretarse como un precio, entonces es más barato el ocio y por tanto consumo más. ¿Ok? De esto explicaría por qué pasamos de 60% de mi tiempo a pasar a un 70% de mi tiempo a destinarlo a ocio. 10 unidades porcentuales se ha incrementado del punto A al punto B en términos de ocio, pero como yo he decidido quedarme en casa, tengo menos ingresos laborales, menos income, menos ingresos y por tanto cae mi consumo. Entonces los individuos van a experimentar en forma general una caída en el nivel de bienestar, no obstante que alguien podría argumentar, oye, tenemos más socios, sí, pero eres más pobre porque trabajas menos, menos consumo. ¿Ok? Esta sería la intuición de nuestras decisiones en el marco de elección consumo-trabajo en la teoría del consumidor. Para fijar mejor estas ideas, vamos a ver un ejemplo numérico en el cual vamos a tener el caso de un caso de elección óptima sin impuestos. Después veremos el caso con impuestos y veremos algunas implicaciones a nivel macroeconómico. Recordemos que hemos visto simplemente la elección de microeconomía de un consumidor y luego haremos la conexión a nivel macro. El ejemplo numérico vamos a ver la función de utilidad, vamos a ponerle números a los exponentes. En este caso estamos diciendo que el consumo genera consumo y ocio, H es con ocio, genera utilidad. Los exponentes en este caso los podemos interpretar directamente el valor de estos como la importancia que tiene sobre el nivel de bienestar. En el ejemplo en pantalla estamos diciendo que el 60% de mi nivel de bienestar es explicado por mi consumo. Por otra parte, el 40% restante es derivado del ocio. La restricción presupuestaria tiene la misma estructura. Vamos a suponer que existe un solo bien de consumo que tiene un precio. El trabajo nos da un salario y observen ustedes que no existe impuestos. Por lo tanto, aquí tau está implícitamente con un valor igual a 0. Y obtenemos también una renta por nuestro capital. ¿Ok? Vamos a ponerle números, vamos a asumir que el precio del bien de consumo es de 10 unidades monetarias, el salario como en México de 120 pesos, si llamamos pesos, 10 pesos, esto sería 120 pesos, y la tasa de interés o el ingreso que obtengo por mi capital es de 4%. ¿Ok? Y vamos a suponer que el agente representativo, es decir, todos nosotros, todos somos iguales, tenemos 100 unidades de capital. Entonces la restricción presupuestaria la podemos escribir de la siguiente forma, haciendo la sustitución de el precio de W y aquí ya he realizado la multiplicación de el precio del alquiler o tasa de interés por las unidades de capital, me daría un ingreso de 104 pesos. Entonces la restricción presupuestaria queda de esta forma y podemos escribir aquí hacer la operación de que tenemos el 100 por el tiempo de trabajo, pero lo he dejado así para tener una relación directa con la restricción presupuestaria de forma general. Entonces vamos a maximizar la función de utilidad sujeta a esta restricción presupuestaria. Y en el video anterior vimos que el procedimiento que tenemos que seguir es construir la función de Lagrange, donde el primer término es la función objetivo, en este caso la utilidad, y el segundo término es está asociada el multiplicador de Lagrange a la restricción presupuestaria que tiene que cumplirse con igualdad. Vimos en el video anterior que tenemos tres condiciones de primer orden para obtener un máximo.
La primera condición es derivar la función de Lagrange respecto al consumo. Básicamente de sus clases de cálculo nosotros sabemos que tenemos que derivar de forma parcial, y este término, aquí he omitido esta notación, he incluido esta notación con un subíndice C para indicar que estamos derivando la función de Lagrange L respecto a C. ¿Ok? Esta es una notación también para la derivada parcial, y entonces le aplicamos las reglas del cálculo. Simplemente tenemos que bajar el exponente en el caso de C y restar un 1. La factor h no se altera, lo dejamos multiplicando, y luego tenemos que derivar este término aquí que está asociado al multiplicador respecto a C. Vemos que dentro del paréntesis el único término es el negativo, es menos 10, la derivada multiplicado por lambda nos queda menos 10 lambda. Siguiendo este mismo procedimiento, pero para el caso de h, debemos obtener la segunda condición de primer orden para un máximo, y por último la derivada de la función de Lagrange respecto a lambda, que no es otra cosa que la restricción presupuestaria. Es decir, nosotros queremos encontrar el punto máximo de la función de Lagrange con ecuación 1 y 2, pero que se satisface de forma la igualdad en la ecuación 3. Estas son las tres condiciones. Tenemos un sistema de ecuaciones de tres variables, consumo, h y la multiplicador de Lagrange, que podemos resolver. El procedimiento que les mostramos en el video anterior simplemente nos decía que tenemos que dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1 de la siguiente forma. Si hacemos esta idea de dividir ecuación 2 y ecuación 1, esto significa dividir el lado izquierdo de las dos ecuaciones. Voy a regresar. Vamos a pasar primero aquí un paso intermedio. Los negativos a la derecha pasan sumando, y luego vamos a dividir simplemente el lado izquierdo entre el lado izquierdo, el lado derecho entre el lado derecho, que es lo que tenemos aquí en pantalla, y que no es simplificado, simplemente para hacer énfasis en este procedimiento. El siguiente paso es simplificar las expresiones. Si no me he equivocado, tenemos que hacer la suma de exponentes para cada uno, y esto ustedes lo pueden verificar en casa sin ningún problema. La división de este lado derecho nos da un 10, y si no me he equivocado, esto es la división, ¿vale? Esto lo podemos simplificar más al despejar C. Entonces obtenemos la ecuación número 4. Sustituimos la 4 en la restricción presupuestaria. La tenemos aquí en pantalla, la sustitución. Aquí puesto h. Y ahora fíjense ustedes que lo único que nos queda, nuestra variable, la única incógnita, es el tiempo de ocio. Si hacemos las operaciones correspondientes, aquí lo he puesto en pantalla simplemente para hacerlo más notorio, y podemos despejar h. H en este caso numérico nos dice que la elección óptima del consumidor es destinar un 81% aproximadamente del tiempo a estar en casa, de su tiempo total a estar en casa. Si sustituimos la elección óptima de ocio en la ecuación número 4, donde nos mostraba el consumo como una función de ocio, entonces calcularemos directamente que la elección óptima del consumo es 12 unidades y un cuarto aproximadamente del bien de consumo. Si el consumo son tacos, diremos que nos comeremos 12 tacos y un cuarto de un taco, casi. Y destinaremos un 81% aproximadamente de nuestro tiempo a estar en casa. Esto en pantalla pues es la elección óptima cuando no existe impuestos. En el siguiente caso vamos a asumir que existe un impuesto de 25% aproximadamente sobre el ingreso laboral, y lo vamos a incluir en nuestra restricción presupuestaria. Para recordar cómo hacerlo, debemos de poner entonces el impuesto asociado, si es un ingreso al ingreso laboral, lo tenemos que hacer de la siguiente forma: multiplicar nuestro ingreso laboral, W que multiplica 1 menos H, la oferta de trabajo, por 1 menos tau. Haciendo las sustituciones, simplemente de nueva cuenta, el precio es 10, los demás datos no han cambiado, simplemente hemos impuesto esta tasa de impuesto laboral. En este caso es 0.25,
Y haciendo la simplificación correspondiente nos quedaría la siguiente expresión. 75, que sería el nuevo salario después de ingresos, después de impuestos. Y todo lo demás queda absolutamente igual. Si realizamos los pasos anteriores, el lagrangiano aquí lo dejamos en pantalla, simplemente para recordar que el impuesto no altera el procedimiento o el método para encontrar la elección óptima. Tenemos que derivar respecto al consumo, respecto al ocio y respecto al lambda. Y haciendo la división de la ecuación 2 con respecto a 1, que tenemos aquí en pantalla, siendo exactamente los mismos pasos, encontramos que la ecuación número 10 que nos dictamina la relación entre consumo y horas de ocio. ¿Okay? Esta ecuación la vamos a sustituir en la restricción presupuestaria. Aquí la tenemos en el factor de la derecha y vamos a, simplificando, deben ustedes llegar a este mismo resultado en pantalla, la ecuación 11. Esta ecuación 11 nos muestra que un impuesto de 25% da un incremento de un golpe de pasar de 81% aproximadamente de nuestro tiempo a ocio. Incrementamos de forma sustancial hasta 95%. El tiempo total lo destinaremos a ocio, es decir, estaremos en casa prácticamente todo el día, dado que han visto ustedes que aquí en pantalla en la parte superior, ahora el salario después de impuestos en realidad es 75 pesos, antes era 120 pesos, ahora baja a 75. ¿Por qué aumenta el ocio? Porque el costo de oportunidad de quedarme una unidad de tiempo en casa ha disminuido de forma significativa. Antes por quedarme en casa, yo perdía 120 pesos por cada hora, si pensamos en horas, como unidad de tiempo, por cada hora que yo me quedaba en casa, yo podría estar ganando 120 pesos. Pero ahora, dado que el salario ha disminuido por el impuesto, mi costo de estar en casa también disminuye. Ahora ya no pierdo 120 pesos, ahora pierdo 75 pesos. Es una reducción importante en el costo de oportunidad y por tanto es más barato el ocio. Esto explica pues que el consumidor incremente el tiempo de ocio. De nueva cuenta, cuando yo incremento el tiempo de ocio, reduzco el tiempo de trabajo, por tanto los ingresos que obtengo por ese tiempo de trabajo. Porque tengo menos tiempo para trabajar, trabajo menos, pero también se reduce el salario. Entonces hay dos fuerzas, digamos, que reducen mi ingreso laboral. Esa reducción de laboral implica que el consumo también disminuye. Antes eran 12 unidades, 12 y un cuarto, y ahora me podré comer 10 tacos y 3 cuartos prácticamente. Entonces, en resumen, bueno, aquí, perdón, aquí hay esta parte es un error de aquí de la presentación. Tenemos que obviarla. Nos tenemos que concentrar en la tabla que tenemos aquí en este slide. Estamos comparando el caso sin impuestos con impuestos en dos dimensiones, en ocio y consumo. En el primer renglón, en ocio, estamos comparando que pasamos de 81% a 95%. La variación de ocio fue positiva, es decir, se incrementa, y aproximadamente decimales más o menos es 16% el incremento, 16.7% el incremento en tiempo de ocio. 17% prácticamente hemos dado un salto por un incremento de 25% del impuesto. En el caso del consumo, vemos que esta variación es la caída, en la disminución del consumo es de 12.2%. Es decir, no es proporcional a los impuestos las variaciones que observaremos entre ocio y consumo. Primera cosa que debemos entender, que no aumentar 25% el impuesto sobre los ingresos laborales no implica una caída proporcional al impuesto en términos de ocio, de consumo, ni un incremento proporcional en términos de ocio. ¿Okay? Cosas importantes que tenemos que subrayar de este modelito simple. Vamos a decir pues básicamente que una primera nota,
Incrementar ocio, debemos de recordar siempre, incrementar ocio implica necesariamente reducir en la misma proporción el trabajo. ¿Qué implicaciones ¿qué implicaciones macroeconómicas tiene el modelo? Es un modelo de microeconomía. Recordemos que es el agente representativo. Si nosotros sumamos, si somos exactamente iguales que este individuo, entonces nosotros los resultados que tenemos en pantalla se aplicarían a todos los individuos que somos iguales a él. Es decir, todos en esta economía, cuando dado un impuesto, experimentaríamos un incremento en el ocio de 16.7%, que significa reducir la oferta de trabajo en 16%, cada uno de nosotros, y reducir nuestro nivel de consumo en un 12% cada uno de nosotros. Recordemos que la agregación no es otra cosa con este modelo simplificado de agente representativo que la suma de las decisiones individuales. En este caso, las implicaciones macroeconómicas de esto sería que nosotros debemos observar, si tuviéramos observaciones en el tiempo de variaciones de impuestos, deberíamos de ver que cuando los impuestos suben en un país concreto, impuestos sobre la renta, deberíamos observar que el tiempo de trabajo disminuye o la oferta de trabajo disminuye. Esto, de nueva cuenta, en términos estadísticos, estamos hablando, cuando hablamos de datos en el tiempo de un solo país, estamos hablando de series de tiempo. De nueva cuenta les digo que la implicación macroeconómica de nuestro modelito es muy simple. Si un país, digamos México, incrementa los impuestos sobre el trabajo, nuestro modelito nos dice que deberíamos observar, si es correcto el modelo, deberíamos observar una disminución en la oferta de trabajo. Si nosotros hacemos observaciones suficientes en el tiempo de este fenómeno, digamos México, deberíamos observar estas diferencias. Dado que a veces ya en la práctica, en la vida práctica del análisis macroeconómico, tener datos de largo plazo, es decir, de sobre muchos años de una variable en cuestión, es muy complicado debido a que no existen registros desde hace mucho tiempo para muchos fenómenos económicos. Entonces los macroeconomistas muchas veces usan datos transversales o cross-section data. Estos datos tienen la siguiente característica. En lugar de observar muchos años una variable en cuestión en un país particular, los macroeconomistas se fijan en un solo año, digamos el año 2020, y observan muchos países. ¿Y qué observan de esos países? El valor de esa variable en cuestión, o variables en cuestión. Es decir, un cross-section o un análisis transversal también nos permitiría el mismo tipo de análisis. ¿Qué tipo de análisis estamos interesados? Ahora, en este caso concreto, ver el efecto de los impuestos sobre la oferta laboral. Nuestro modelo predice que más impuestos debemos observar, a mayor tasa impositiva debemos observar una menor oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque los individuos deciden quedarse en casa. ¿Okay? Les decía, en resumidas cuentas, que hay dos formas de contrastar esta hipótesis, o más bien este resultado del modelo. Usar series de tiempo, un solo país, observar cómo varía la oferta de trabajo cuando varían los impuestos, o bien cuando no disponemos de series de tiempo tan largas, podemos coger un solo año y tomar muchos países, medidas sobre impuestos y sobre oferta de trabajo. Basados entonces en evidencia de cross-section o datos transversales, nosotros deberíamos observar que en países con altas tasas impositivas, la oferta de trabajo es menor comparado con países donde las tasas impositivas son mucho más bajas. Allí deberíamos observar más trabajo. Entonces, para incentivar o contrastar esta idea, aquí en la siguiente slide lo que tenemos es la relación en el eje vertical entre el tiempo de trabajo expresada como fracción del tiempo total disponible. Estos datos son de la OCDE y estos datos nos muestran
les decía el tiempo de trabajo como fracción del tiempo total disponible. En pantalla vemos, por ejemplo, México. México del tiempo total disponible, que son más o menos las horas totales que destina a trabajar en 265 días laborables en un año. Vemos que un mexicano en promedio, si tomamos este dato, lo proyectamos hacia el eje vertical, el tiempo que destina un mexicano promedio es un 33% de esos 265 días laborales. Básicamente un tercio de cada día, o sea, 8 horas, ¿no? Más o menos al día trabajamos en en un año laboral, que estos, digamos, han normalizado, descontando días de promedios de vacaciones. Entonces todos lo que vemos aquí es una normalización a 265 días, y de esos 265 días un mexicano promedio destina, les decía, un tercio, básicamente 8 horas de su tiempo para trabajar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De forma robusta vemos la relación entre impuestos laborales. Abajo tenemos la tasa de impositiva sobre salarios. Aquí incluimos esta tasa impositiva, incluye las aportaciones a las pensiones, esto es muy importante, al sistema de jubilación y otros tipos de impuestos sobre laborales. O sea, esto es la suma de todos los impuestos existentes, que incluye contribuciones del empleador. Entonces lo que vemos es la línea recta roja, nos indica la correlación que existen en los datos. No obstante que sabemos que correlación no implica causalidad, sí que es consistente al menos la idea. Nuestro modelo nos dice que a mayor impuestos, menos el tiempo que destinamos a trabajar. Es decir, por ejemplo, Francia, vean en la recta roja, tiene una tasa impositiva de alrededor de 65%, comparada, por ejemplo, suban sobre la línea roja y lleguemos a Estados Unidos. Estados Unidos en los datos tiene aproximadamente en promedio una tasa impositiva de 38%. Si tomamos el caso de Francia comparado con el de Estados Unidos, tenemos el caso que Francia está aproximadamente en alrededor del 64% de una tasa impositiva sobre el trabajo. Esto implica que para el francés promedio le reduzca significativamente su salario en Francia, y en Francia, para este individuo representativo de Francia, estaría dispuesto a trabajar menos. Por ejemplo, de su tiempo total, según los datos, nos indica que de su tiempo total disponible, alrededor de 23% de su tiempo solamente lo dedica a trabajar. Por lo contrario, si subimos por la línea recta roja, llegamos al caso de Estados Unidos, y en el caso de Estados Unidos observamos que alrededor de un 27% de su tiempo de trabajo destina mayor horas a trabajar que en Francia, pero observamos que en Estados Unidos la tasa impositiva es menor. Es decir, dado que el impuesto es menor comparado con Francia, entonces para un americano dentro de América, su salario es mayor y por tanto el costo de oportunidad es mayor, y decide quedarse mejor en casa. Decide salir a trabajar. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad también ha aumentado. Es más caro quedarse en casa y va a trabajar, comparado con un caso francés que, como es mucho más mayor la tasa impositiva, reduce más su salario, y para este individuo reduce también el incentivo para trabajar y prefiere quedar en casa. Entonces, básicamente nuestro modelito simple de microeconomía 1 nos permitiría dar un entendimiento, darle un sentido a los datos macroeconómicos, y obviamente que tienen implicaciones importantes para entender la dinámica de la macroeconomía. Para completar nuestro entendimiento de la lección consumo-trabajo,
y las implicaciones a nivel macroeconómica, vamos a extender nuestro estudio a la lectura de un documento de trabajo. Este documento de trabajo se llama ¿Por qué los americanos trabajan mucho más que los europeos? Fue realizado por Edward Prescott, un premio Nobel en economía, y obviamente es una explicación económica de por qué hay diferencias en la oferta de trabajo entre europeos y americanos. Existen en la literatura explicaciones culturales, por ejemplo la religión, que impulsa algunas religiones, promueven más el trabajo que otras, en sentido de ganarse el cielo, ganarse la vida eterna, cuestiones de este estilo. Pero también hay explicaciones psicológicas de que los europeos tienen mayor predilección por el ocio, un tipo de ocio específico. Dejando allá estas explicaciones, Edward Prescott se enfoca en un análisis muy economista en el sentido de que de incentivos, usando un marco muy sencillo como el que hemos presentado en clase. Edward Prescott es capaz de explicar que gran parte de las diferencias en horas de trabajo es debido a los impuestos, a diferencias de los impuestos. En Europa existe una carga impositiva laboral más elevada que en Estados Unidos. Y esta diferencia es muy importante, de hecho para Edward Prescott es la definitiva para explicar estas diferencias en oferta de trabajo. Entonces les comentaba, esta lectura del documento de trabajo nos va a ampliar la visión que les he presentado de forma sintética en este video y ampliar la visión presentada en el libro sobre un tema muy importante que es la oferta laboral, que fíjense ustedes está sustentada en un nivel micro. Para guiar la lectura y el trabajo que van a hacer un reporte de lectura, pero este reporte de lectura se va a pedir que identifiquen varias cosas. Primero, la motivación del trabajo. Para identificar en cualquier documento de trabajo cuál es la motivación de este mismo, podemos hacernos la pregunta: ¿por qué es importante el fenómeno? ¿Cómo lo motivan los autores? Es decir, de nueva cuenta, para que ustedes puedan identificar cuál es la motivación de cualquier documento, deben de preguntar cuando lo lean por qué es importante el fenómeno, qué argumentos han presentado los autores para decir que es importante, y entonces cuando encuentren esa sección habrán encontrado lo que se llama motivación del trabajo. Quiero que en su resumen, en el reporte, me indiquen cuál es la motivación del trabajo de Edward Prescott. Asociada a otra parte elemental y la más importante de todo documento de trabajo es la hipótesis de trabajo. Para identificar la hipótesis de trabajo en cualquier documento, debemos identificar qué parte del documento responde a preguntas, por ejemplo, ¿qué explicación aportan los autores sobre el fenómeno? ¿Qué mecanismos proponen? Es decir, una hipótesis de trabajo es una respuesta adelantada del fenómeno que están describiendo. Si Edward Prescott dice, miren señores, nosotros observamos que hay una relación, como en el gráfico que les presenté, una asociación entre tasas impositivas sobre el trabajo y la oferta de trabajo, y esta es negativa, es decir, más tasas de trabajo reducen la oferta de trabajo. La explicación que dan, como antes de presentar la evidencia de su argumento, es la hipótesis de trabajo. Cuando nos dice que esto es debido a los impuestos, entonces hemos encontrado la hipótesis. ¿Por qué? Porque nos está dando una explicación de lo que observamos. ¿Okay? Esta explicación puede ser más detallada o no. Es importante que ustedes sean capaces de identificar la hipótesis. De nueva cuenta, para identificar la hipótesis de un trabajo, debemos de la parte del texto que da respuesta a este tipo de preguntas: qué explicación aportan los autores, qué mecanismos proponen para explicar lo que observamos. Eso nos va a ayudar a identificar la hipótesis del trabajo. Otra parte de toda lectura, de todo documento de trabajo, existen unos objetivos. Entonces estos objetivos del trabajo también se pueden identificar a través de una serie de respuestas a unas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Como la que tenemos en pantalla. Básicamente un objetivo es identificar qué se proponen hacer los autores, qué tipo de respuestas quieren alcanzar. ¿Okay? Y por último, en todo documento de trabajo debemos de ser capaces de identificar el método de trabajo. Es decir, cómo los autores contrastan, demuestran,
testean, ponen a prueba sus hipótesis. ¿Okay? Entonces ustedes van a ver, y les digo en adelantado, que el método de trabajo que van los autores para mostrar o demostrar su hipótesis es a través de un modelo macroeconómico basado en lo que vimos en esta clase, en esta sección, en este video. Les decía, dado que el modelo que presentan estos autores es más avanzado de lo que hemos visto en este video, pero usted tiene elementos, más avanzados de lo que hemos visto en ese video, pero la base es la misma, la intuición es la misma en un punto, en la función de utilidad. Y aquí es donde ustedes deben de prestar mucho más atención respecto en su reporte de lectura. Es decir, observar cómo es la función de utilidad del trabajo de Prescott, ¿okay? Porque este trabajo es el que vamos a estar para irlo desarrollando, asociándolo con los elementos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Con esta última slide terminaríamos, digamos, esta primera parte del video. En la siguiente, durante la semana vamos a ver una segunda parte de este video.